¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 3 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, esta perspectiva de vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de asumir su vida, significa, como lo escuchábamos de Pablo refiriéndose a Timoteo como su hijo amado, darle gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos acompañan, por todos nuestros hermanos que han asumido la fe a través de nuestro testimonio, a través de nuestra palabra. Hermanos, papás, mamás, catequistas, sin duda alguna, todos los ministros de esta Santa Iglesia, diáconos, presbíteros, los obispos, sin duda alguna, hay que dar gracias a Dios por la fe de todos nuestros hermanos, porque Dios produce frutos abundantes de conversión, porque Él viene a llenar los corazones de todos nosotros y nos impulsa, sin duda alguna, a vivir esta perspectiva de la fe en medio de este mundo. Pero, ojo, muy queridos hermanos, también Pablo le recuerda a Timoteo y es algo que hay que recordar a lo largo de toda nuestra vida, muy queridos hermanos. No nos desanimemos, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no decaigamos en nuestro empeño por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizá Timoteo, al ver las cadenas de Pablo, quizá Timoteo, al ver las situaciones complejas y adversas que estaba viviendo Pablo, empezó a vivir un cierto desánimo, empezó quizá a sentirse un poco en una contradicción, en una encrucijada. ¿Qué haré? ¿Hacia dónde me iré? ¿Mantendré el camino emprendido o cierro, apago y me voy? Y San Pablo le recuerda, el espíritu que te di no es un espíritu para que vivas en el temor, para que vivas en el desánimo. El espíritu que yo te di es para que mantengas la constancia y la fidelidad en todo momento. Así es que reaviva ese testimonio y ese espíritu que yo te di cuando te impuse las manos, el espíritu de nuestro Dios que viene a nosotros. Y entonces, hermanos, que ese espíritu sea el que nos fortalezca ante las adversidades, ante los momentos de dificultad, cuando veamos, como dice el dicho, no ocurra entre nosotros, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
que no nos desanimemos, que no nos desalentemos, que no perdamos la esperanza, sino todo lo contrario, que reavivemos la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que no nos escandalicemos de las dificultades y de las adversidades que vienen por vivir la palabra de Dios, por vivir el proyecto de Dios. Antes, al contrario, que sigamos creyendo en Él, que sigamos manteniendo esa constancia. Hermanos, la vida no se desarrolla de una manera fácil. Cuando vienen adversidades, por ejemplo, en el matrimonio, por vivir el Evangelio, por mantener el proyecto matrimonial de nuestro Señor Jesucristo, no nos desanimemos, al contrario, revivemos nuestra fe cuando nos vengan dificultades y adversidades en medio de nuestro ministerio, quizá como catequistas, quizá como ministros, como sacerdotes. No nos desanimemos, pidamos de ese Espíritu que nos mantenga, que nos levante y que nos fortalezca para seguir cumpliendo este noble ministerio de vivir el reino de Dios en nuestras vidas, como el Señor Jesús nos ha enseñado. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir el misterio de la fe significa ir comprendiendo paulatinamente cómo la vida también va transformándose. Y la resurrección no es la continuación de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. La resurrección no significa una prolongación de las situaciones que estamos viviendo en este momento. La resurrección adquiere en muchos sentidos un nuevo orden de cosas. Ciertamente no podemos hablar de una manera completamente clara y de una manera absoluta, pero el Evangelio el día de hoy, en este sentido del matrimonio, nos dice: no habrá necesidad, los hombres no se casarán, las mujeres no se casarán, habrá un orden nuevo. Por lo menos a través del Evangelio podemos ir comprendiendo esto. Hay en la resurrección, en la vida eterna, unas situaciones, unos órdenes distintos a los que vivimos en este mundo. Por lo tanto, no podemos pensar que la resurrección es una prolongación de esta vida, de estas situaciones, de ciertas cuestiones. La resurrección significa el restablecimiento del deseo de Dios, el restablecimiento del proyecto originario de Dios, el restablecimiento y entrar en esa realidad que Dios nos ha dado. Aprendamos a ir transformando también nuestras visiones, el orden que debe imperar en esta vida, y este orden se establece por creer en la palabra de Dios, por amarla, por asumirla día con día. Este orden se establece también por ir comprendiendo que los niveles de vida y las situaciones pues se van transformando a lo largo de la existencia. Pidámosle a Dios que logremos asumirlo, que logremos comprenderlo día con día.
así también nuestra fe irá madurando, y conforme madura nuestra fe, nuestras actitudes, nuestras perspectivas, nuestra propia vida irá también transformándose. Hermanos, que todos tengan un buen día.